No soy el tipo de persona que la gente espera que se defienda. Soy callado, reservado y, sinceramente, si le preguntaras a alguien de mi familia, probablemente dirían que soy el tranquilo. Tal vez por eso pensaron que podían aprovecharse de mí. Todo comenzó con la muerte de mi abuelo. Era la única persona en toda mi familia que me trataba como alguien importante, no como un figurante en la historia de otros. Cuando era niño, me llevaba a pescar cada verano a su casa en la playa de Cádiz, mientras el resto de la familia discutía sobre quién se quedaría con la mejor herencia cuando él faltara. Murió en enero. Tranquilamente, mientras dormía. Sin drama. Hasta que llegó el momento de leer el testamento. La cuestión es que yo no se suponía que estuviera allí. Mi madre me dijo que era solo una formalidad y que me ahorrara el viaje. Ya eso me sonó sospechoso. Así que me presenté sin avisar. El abogado se sorprendió al verme. Y luego, se notó su preocupación. ¿Por qué? ¿Adivina a quién le dejó el abuelo la casa en la playa? A mí. Ni a mi madre. Ni a mi primo estrella, Javier, ese que para ella es como un hijo. Ni a mis hermanos, que solo visitaban al abuelo cuando había regalos o propiedades en juego. Solo a mí. Silencio absoluto en la sala. El rostro de mi madre se endureció. ¿Javier? Se rió, como si fuera una broma, y dijo, eso tiene que ser un error. No lo era. El abogado tenía pruebas, el testamento notariado, fechado 6 meses antes de la muerte del abuelo, y una carta adjunta. Decía. Para mi nieto, que nunca pidió nada pero siempre estuvo presente. Mi madre le preguntó al abogado, más bien le exigió, si se podía impugnar el testamento. Él respondió, puedes intentarlo, pero está bastante blindado. Ahí fue cuando cometí mi primer error. Sonreí. Porque me sentía orgulloso. Honrado. Quizá un poco altivo. No debería haberlo hecho. Esa sonrisa fue todo lo que necesitaron para convertirme en el enemigo. Durante las siguientes 2 semanas, empecé a recibir llamadas de números que no veía desde hacía años. Primos. Tías. Incluso el padre de Javier, mi propio tío, que cuando era niño me llamaba el rarito silencioso. De pronto, todos tenían algo que decir. O pedir. Más pedir que otra cosa. ¿Y si usamos la casa como propiedad compartida? Ni siquiera estás casado, ¿no crees que es un desperdicio para ti solo? El abuelo querría que todos nos beneficiáramos. Ahí supe que no iban a dejarlo pasar. Pero aún no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No fue hasta que Javier entró en la casa a escondidas y dejó algo detrás, que entendí exactamente lo que planeaban hacer. Fui a la casa de la playa una semana después de la lectura del testamento. Ni siquiera había desempacado. Solo quería sentarme en el porche con una cerveza y sentir que, tal vez, por fin, algo en mi vida había salido bien. En vez de eso, encontré la puerta principal entreabierta. Al principio pensé que quizá me había olvidado de cerrarla. Pero sabía que no era así. Dentro, nada parecía robado. No había ventanas rotas ni signos de entrada forzada. Pero algo se sentía, raro. Como si alguien hubiera intentado dejar todo como estaba. Algunas sillas ligeramente movidas. Un vaso en el fregadero que no era mío. Un olor extraño, una mezcla entre colonia barata y limpiador con aroma a limón. Y entonces lo vi. En la mesita de noche del dormitorio principal, una nota doblada. Sabes que esto debería haber sido para Javier. Haz lo correcto. Entrégale la casa antes de que esto se ponga feo. Sin firma. Pero supe enseguida de quién venía. Puede que mi madre no la haya escrito, pero tenía su estilo por todas partes. Chantaje emocional con una amenaza disfrazada. Muy típico. ¿Y Javier? Ese tipo nunca ha escrito una nota en su vida. Es más de mensajes de voz rápidos y emojis. Esto lo había preparado a alguien más. Pero ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Revisé la puerta lateral, la que da al lavadero, y noté una mancha cerca del pomo. Así que hice algo que no hacía desde mis días de paranoico en la universidad,
Saqué una linterna UV vieja que usaba cuando trabajaba en seguridad. Huella clara. Y al lado de la mancha, el rastro más pequeño de sangre en el marco de la puerta. Como si alguien se hubiera cortado al entrar. Así que ahora tenía un visitante no deseado. Una nota amenazante. Evidencia física de que alguien había estado en mi casa. Lo que no tenía era prueba de quién exactamente. Hasta que recibí una llamada de un número oculto. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. El mensaje decía: mira, tío. Llama a mamá. Ella dice que esto no tiene por qué ponerse feo. Sabes que tiene razón. Javier. 100%. Guardé el mensaje de voz. Fui a la comisaría e hice una denuncia por allanamiento y entrada no autorizada. Aún no presenté cargos. Pero dejé muy claro que había cambiado las cerraduras y que iba a instalar cámaras de inmediato. También mejoré en silencio el viejo sistema de seguridad que el abuelo nunca se molestó en cambiar, sensores de movimiento, alertas directas al móvil y 3 cámaras exteriores con visión nocturna. No quería venganza. Todavía. Solo quería paz. Pero el universo, y mi familia, tenían otros planes. Porque 3 días después, recibí una llamada de la oficina del registro municipal. Alguien había presentado una solicitud para cambiar el nombre en la escritura de la casa. A nombre de Javier. Falsificación. Y habían usado mi firma. Me quedé mirando los papeles de transferencia de propiedad como si fuera una broma de mal gusto. No solo los habían presentado. Los habían firmado como si fuera yo. El funcionario del registro, un hombre mayor llamado Ramón, que lleva en esa oficina desde los años 90, me miró con una mezcla de lástima y desaprobación contenida. Tu primo vino hace 2 días, dijo, señalando los documentos. Dijo que estabas fuera de la ciudad y que necesitaban acelerar el trámite por una emergencia familiar. La verdad, me sonó raro. Tu firma está temblorosa. Parece copiada. Asentí. Apenas podía hablar sin apretar los dientes. Javier. Maldito Javier. El mismo que una vez fue atrapado copiando un trabajo en el instituto que yo había escrito. ¿Y ahora pensaba que podía robar una casa con un rotulador y una mentira cutre? ¿Puedo tener una copia de eso? Pregunté. Ramón me la entregó sin dudarlo. Esa noche no dormí. Me quedé en el salón de la casa de la playa, con las luces apagadas, leyendo el documento falso una y otra vez, mientras escuchaba el zumbido de las cámaras de seguridad. Y entonces me cayó la ficha. Ellos creen que soy tonto. Pasivo. Una presa fácil. Así que tal vez era momento de darles lo que querían. O al menos, hacerles creer que lo haría. Al día siguiente hice varias llamadas. Primero, a mi amigo Carlos, ex compañero de trabajo, ahora asistente legal, que ya me había ayudado antes con trámites de bienes raíces. Le envié la escritura falsificada y el mensaje de voz de Javier. Me dijo 2 cosas. Era un delito grave. Y era suficiente para acusarlos de intento de fraude y robo de propiedad. Pero yo tenía otra idea. Le dije. ¿Y si los dejamos cavar un poco más? Al día siguiente, publiqué algo en Facebook por primera vez en meses. Solo una foto del porche de la casa de la playa y una frase. La familia lo es todo. Con ganas de hacer algunos cambios por aquí. Eso fue el anzuelo. 2 horas después, mi madre me escribió. Me alegra que por fin entres en razón. Javier está emocionado por mostrarte los planes. ¿Planes? Ah, claro. Te refieres a los que dibujó en una servilleta de bar y presentó como una propuesta de reforma. Le dije que quería hablarlo en persona. Acordamos vernos el sábado. Que vinieran a la casa. Solo Javier y mi madre. Pero yo ya sabía quién era el verdadero invitado de honor, esa escritura falsa, bien doblada en su bolso, lista para ser agitada como un billete ganador. Mientras tanto, ya había invitado en secreto a alguien más a esa reunión. El inspector Ruiz. Buen tipo.
Usaba pantalones beige, parecía un padre de familia, y se encargaba de los casos de fraude inmobiliario para la provincia. Cuando llegó el sábado, preparé todo como si fuera una tranquila tarde familiar. Galletas sobre la mesa. Botellas de agua. Incluso puse algunos discos antiguos de Julio Iglesias que eran los favoritos del abuelo. Una especie de homenaje y una trampa bien servida. Javier entró caminando como si ya fuera el dueño del lugar. Literalmente. Mi madre me dio un beso en la mejilla y me dijo que estaba haciendo lo correcto. ¿Y cuál es exactamente el plan? Pregunté, con tono inocente. Javier sacó la escritura falsa como si fuera un truco de magia. Cuando esto sea oficial, vamos a ampliar el porche trasero, quizás derribar la pared del dormitorio principal. ¿Te refieres a cuando esto sea oficial? Dijo una voz desde el pasillo. El inspector Ruiz entró en escena. Llevaba la placa colgada del cinturón. Mi madre se puso pálida. Javier se quedó en silencio. Necesito hacerles unas preguntas, dijo Ruiz, tomando la escritura de manos de Javier. ¿Y yo? Yo solo me senté. Sonriendo. Javier empezó a sudar como una tubería rota. El inspector ni siquiera alzó la voz. No le hizo falta. Solo hojeó el documento falsificado con calma, leyendo cada línea en voz alta, como si fuera un cuento de terror sobre sus propios crímenes. El propietario consiente la transferencia del título, leyó. Interesante, considerando que el señor Morales presentó una denuncia por allanamiento hace menos de 2 semanas. Javier intentó reírse. Vamos, hombre. Es un malentendido. Mi tío dijo que. Ruiz lo interrumpió. No hay ningún tío en esta escritura. Solo una firma falsificada y muchas suposiciones. Mi madre no dijo nada. Ese era su estilo. Usaba el silencio como un arma. Esa cara contenida, con los ojos aguados, como si fuera la víctima mientras los demás se desangraban. Pero yo ya no sangraba más. La miré directamente y le dije. Falsificaste mi firma. Intentaste robarme. Dejaste que él entrara a esta casa a escondidas. Yo no toqué nada. Saltó. El silencio se rompió. Javier intervino. Solo queríamos mantener la casa en la familia. El inspector levantó la mano. Si tienen algo que decir, les recomiendo que lo hagan con un abogado presente. Eso los calló. Ruiz les informó que aún no estaban arrestados, pero que la investigación estaba en marcha. Luego les pidió que abandonaran la propiedad. Javier intentó discutir. Ruiz sacó su móvil y les mostró una imagen de la cámara del porche. Un fotograma fijo de Javier entrando a la casa 2 semanas atrás, con la mano en el pomo de la puerta y con la hora registrada. Ya no era solo allanamiento. Era allanamiento con pruebas. Se fueron. Sin disculpas. Sin súplicas. Solo ese andar lento y tieso de quienes pensaban que estaban ganando, y acaban de descubrir que ya estaban en jaque mate. Esa noche, volví a publicar algo. Solo 2 líneas. Intentaron robar la casa. Los atraparon en cámara. No subestimen a la gente tranquila. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo con esa publicación. Los amigos de mi madre la vieron. Su grupo de la parroquia también. Personas a las que había manipulado durante años empezaron a preguntar qué había pasado realmente. Así que les mostré las pruebas. Filtré capturas de pantalla. No todo, solo lo suficiente, la escritura falsa, el mensaje de voz de Javier, la imagen de la cámara de seguridad del porche. Sin nombres. Solo hechos. Y el Internet hizo lo que siempre hace, tomar partido. La mayoría, por supuesto, estaba de mi lado. Pero entonces alguien me envió algo que lo cambió todo. Un correo electrónico anónimo. Sin nombre. Sin mensaje. Solo una línea en el asunto. Tal vez quieras ver lo que ella realmente está haciendo. Adjuntos, 3 PDF. Uno era un informe de crédito. Otro, una solicitud de alquiler. Y el tercero, un borrador de contrato de arrendamiento.
todos con mi nombre. Pero yo no había solicitado nada. Ella no solo estaba intentando robar mi casa. Estaba intentando borrar mi existencia. Me quedé mirando los documentos 10 minutos seguidos. No era un intento chapucero de robo de identidad. Era meticuloso. Calculado. Tenía mi número de identificación, mi historial laboral, incluso mi estilo de firma perfectamente imitado en el contrato. Todo parecía indicar que yo había renunciado voluntariamente a la casa, a favor de Javier. Pero cometieron un error, nunca viví en la dirección que figuraba en la solicitud. Un piso ruinoso a 20 minutos tierra adentro, en una zona de Cádiz que jamás había pisado. Hice una búsqueda de propiedad. ¿El propietario? Una empresa fantasma, una SL registrada a nombre de Javier. Creada apenas 2 meses antes. Déjame ser claro, ya no intentaban robarme la casa. Estaban intentando crear un rastro legal que mostrara que me había mudado. Que Javier se había hecho cargo. Que yo me había trasladado voluntariamente, había firmado nuevos contratos y que con el tiempo ya no tendría derecho sobre la propiedad porque la habría abandonado. Ese tipo de fraude lento que funciona si la víctima desaparece. Y casi lo logran. Si hubiera hecho ese viaje en solitario que estaba planeando el mes siguiente, si no hubiera revisado mi correo, si no hubiera respondido la llamada del registro municipal, podrían haber vendido la casa sin que me enterara. Esto ya no era un drama familiar. Era robo de identidad organizado. Y me quedaba un arma. Mientras Javier falsificaba documentos y mi madre tejía su historia de víctima para amigos y conocidos, yo había estado haciendo otra cosa. Documentándolo todo. No solo con las cámaras. No solo con los mensajes. Había creado una carpeta en Google Drive con fechas, metadatos, grabaciones de voz y notas de cadena de custodia. ¿Y sabes a quién le encantan esas cosas? A los fiscales. Le mandé todo a Carlos, mi contacto legal. Casi se cae de la silla al ver lo profundo que llegaba todo. Me dijo una frase que me hizo latir el corazón con fuerza. Podemos presentar cargos por conspiración. Esto es más grande de lo que pensabas. Así que le di luz verde. Carlos preparó todo el expediente y lo llevó directamente a la Fiscalía Provincial. Pero eso no fue todo lo que hice. ¿Recuerdas la foto que publiqué en Facebook? La del Porsche con la silla del abuelo y la frase "la familia lo es todo". Publiqué una nueva. Mismo Porsche. Misma silla. Pero esta vez, vacía. La familia lo es todo, hasta que intenta borrarte. Ya no hay lugar para fingir. Fecha de juicio en camino. No etiqueté a nadie. Pero no hacía falta. A la mañana siguiente, toda la familia lo sabía. Esa semana, mi prima Laura, la hermana menor de Javier, me llamó. No hablábamos desde hacía más de un año. Y lo que me dijo me dejó helado. Porque, al parecer, esta no era la primera vez que hacían esto. Y la última víctima había sido nuestro abuelo. Laura lloraba al teléfono. No el llanto dramático y teatral que mi madre solía usar. Era un llanto silencioso. Honesto. De esos que se escuchan cuando alguien se da cuenta de que toda su familia ha sido una mentira. Debería haberlo contado hace años, me dijo. Pero pensé que quizás, el abuelo quería que fuera así. Lo que me reveló desmoronó todo lo que creía saber sobre el hombre que me dejó la casa. Al parecer, en 2015, mi madre y Javier ya habían aplicado el mismo modus operandi con el abuelo, pero más lento, más sutil. Nada de contratos falsos ni escrituras. Solo años de manipulación, ayuda con gestiones, presión para que añadiera a Javier en sus cuentas. Laura decía que las señales estaban ahí. Mi madre de repente gestionando todo el correo del abuelo. Javier usando su coche más que él mismo. Visitas sospechosas de notarios y asesores legales. Y luego, un día, el abuelo cambió la cerradura. Sin avisar. Sin explicación. Simplemente los apartó. Mi madre enloqueció. Le dijo a toda la familia que el abuelo estaba perdiendo la cabeza. Que ya no era seguro que viviera solo. Intentó que lo declararan legalmente incompetente.
Sí. Quiso declarar a su propio padre incapaz. No por preocupación. Por codicia. Pero el abuelo lo vio venir. Y lo manejó de forma brillante. Se hizo pasar por senil. Comenzó a divagar en público, a fingir que olvidaba nombres, a accidentalmente meter el mando del televisor en la nevera. Lo justo para hacerlo creíble. Pero en el fondo, estaba moviendo fichas. Contrató a su propio abogado. Reescribió su testamento. Traspasó todas sus cuentas a un fideicomiso, a mi nombre. Y al igual que yo, empezó a guardar pruebas. Laura solo se enteró porque una tarde escuchó sin querer una conversación entre el abuelo y su abogado. Él le hizo prometer que no se involucraría. Le dijo: esto acaba conmigo. Pero si lo intentan de nuevo, él sabrá qué hacer. Él, era yo. El abuelo sabía que vendrían otra vez por la casa. Sabía que vendrían por mí. Y tenía razón. Todavía estaba digiriendo todo esto cuando Carlos, mi contacto legal, me llamó con una actualización. La fiscalía había abierto una investigación formal. Y no solo por los documentos falsificados. También sobre mi madre. Javier. Y la empresa fantasma a nombre de Javier, esa que, por cierto, tenía otras 3 propiedades registradas. Propiedades que antes eran del abuelo. Propiedades que, misteriosamente, habían terminado en manos de esa sociedad en los últimos 3 años. Parece que el fideicomiso no fue actualizado después de 2017, me dijo Carlos. Pero las transacciones son sospechosas. Sobre todo ahora. Y entonces lo vi con claridad. Ya le habían robado al abuelo. Pensaban que se habían salido con la suya. Y ahora, iban a pagar por ambos crímenes. Esa noche, fui a la otra casa del abuelo. No a la de la playa, sino a la vieja, la que estaba cerca del puerto. La que Javier había estado alquilando los últimos 2 veranos a través de su SL. Estaba vacía. Oscura. Pero en el buzón. Una carta. Amarillenta por el tiempo. Escrita a mano. Dirigida a mí. Si lo intentan de nuevo, no seas amable. Fuiste el único que nunca pidió nada. Por eso te lo di todo. Abuelo. Lloré en las escaleras de entrada. No de tristeza. Sino porque por fin entendí. Esto no era solo mi ajuste de cuentas. También era el suyo. Carlos me llamó a la mañana siguiente con voz grave. Ya no estamos hablando solo de fraude, dijo. Esto apunta a robo inmobiliario a nivel de delito mayor, falsedad documental, e incluso posible asociación ilícita. ¿Asociación ilícita? Pregunté, sin entender del todo. ¿Como si fueran mafia? No es exclusivo de la mafia, respondió. Si utilizaron una sociedad para transferir y lucrar sistemáticamente con bienes obtenidos de forma ilegal, entra en esa categoría. No podía creerlo. Todas esas veces que Javier se jactaba en Facebook de sus alquileres turísticos. Resultó que había estado alquilando propiedades que nunca le pertenecieron, o que consiguió mediante transacciones turbias mientras el abuelo aún vivía. Y nadie se hizo preguntas. Ni los inquilinos. Ni las inmobiliarias. Ni el banco. Porque mi madre firmaba los papeles. Ella aparecía en cada escritura, en cada cierre, en cada carta de donación que supuestamente el abuelo firmó. Siempre era su caligrafía. Sus testigos. Sus notarios. La fiscalía citó a los notarios. 2 ya confesaron, habían sido pagados por debajo de la mesa, no estuvieron presentes en las firmas. 1 ni siquiera vivía en España ya. Las fichas del dominó empezaban a caer. Así que hice algo que había estado evitando. Llamé a mi padre. Nunca fuimos cercanos. Tras el divorcio, desapareció del mapa. Nunca tomó partido. Nunca se metió. Pero siempre le tuvo aprecio al abuelo. Cuando le conté lo que estaba pasando, guardó silencio. Luego murmuró. Ella siempre decía que la casa sería para Javier. Como si fuera una profecía. Le pregunté directamente. ¿Sabías que le estaban quitando propiedades al abuelo antes de que muriera?
Silencio. Luego. Lo sospechaba. Pero pensé que si tu abuelo tenía un problema, haría algo al respecto. Lo hizo, respondí. Me lo dejó todo a mí. Mi padre no discutió. Solo dijo. Entonces haz que valga la pena. Colgué y volví al ordenador. Tenía una última cosa por hacer. Terminar el expediente. Cada correo, nota de voz, carta, confesión notarial, contrato falso, escritura alterada, todo perfectamente etiquetado y archivado en una carpeta llamada Operación Ancla Fantasma, porque si vas a exponer a tu familia, al menos que tenga un buen nombre. Carlos entregó todo a la fiscalía el lunes. El miércoles. Registraron la casa de Javier. La policía entró a la casa de Javier. Se llevaron sus ordenadores, archivos de empresa, registros fiscales. También un archivador entero lleno de contratos de propiedad con firmas más falsas que un billete de 3 euros. Javier ni siquiera fue arrestado ese día. Estaba demasiado ocupado vomitando en su propio jardín delantero. ¿Y mi madre? Ella ya se estaba cubriendo las espaldas. Su abogado envió un mensaje a través de Carlos. Su cliente está exagerando los hechos. Nuestra postura es que las propiedades en cuestión fueron donadas legalmente y que las acusaciones surgen de un conflicto familiar, no de una conducta criminal. La respuesta de Carlos fue directa. Estamos encantados de que lo decida un jurado. Especialmente ahora que tenemos el informe de caligrafía forense. Porque sí, la teníamos atrapada. Sus cartas de donación. Sus firmas falsas. No solo coincidían entre sí. Coincidían con la firma falsificada en la escritura de mi casa. Ese era el arma definitiva. Pero fue la reacción de Javier la que selló el ataúd. 2 días después, me llamó. Sollozando. Incoherente. Suplicando. Dijo que no sabía que ella había llegado tan lejos, que él solo quería construir algo para su familia. Me dijo que estaba dispuesto a arreglar las cosas, incluso ofreció repartir las ganancias si dejaba todo así. Y ahí le dije lo que nunca pudo entender. Nunca fue por el dinero. ¿Entonces por qué? Preguntó. Por lo que el abuelo confió en mí para hacer. ¿Y qué fue eso? Terminarlo. Y colgué. El juicio no duró mucho. Mi madre y Javier intentaron jugar la carta de la inocencia, que todo era un malentendido familiar, que los documentos eran confusos, que nadie quiso hacer daño. Pero el juez tenía montañas de pruebas. Firmas. Correos. Confesiones notariales. Rastros financieros. Cada vez que hablaban, se hundían más. La fiscalía les ofreció un trato. Declararse culpables de fraude y evitar la cárcel. Javier aceptó. Mi madre no. Quiso pelear. Perdió. El tribunal ordenó. Devolución del dinero ganado por los alquileres ilegales. Entrega de todas las propiedades a nombre de la SL de Javier. Orden de alejamiento para protegerme a mí y al fideicomiso del abuelo. Inhabilitación permanente para que mi madre pudiera tener control financiero o tutelar sobre otra persona. El fideicomiso fue disuelto. Todos los activos restantes se transfirieron a mi nombre. Doné 2 de las propiedades recuperadas a una ONG de viviendas para veteranos, en nombre del abuelo. Me quedé con la casa de la playa. Pero la vacié por completo. Arranqué las alfombras, pinté cada pared, eliminé todo lo que ellos tocaron. Construí una sala de estar con ventanales donde solía estar la vieja silla del abuelo. Allí enmarqué la carta que me dejó. Ahora la familia está en silencio. Sin llamadas. Sin indirectas en redes sociales. Solo, silencio. Justo como me gusta. A veces me siento en el porche con una cerveza, observo cómo sube la marea y me pregunto cuánto tiempo esperó el abuelo para ver cómo todo esto se resolvía. Él confió en que yo terminaría lo que él empezó. Y lo hice. Esto no fue venganza. Fue justicia.